Nuestro embajador, le han visto brevemente en el vídeo introductorio, es uno de los referentes a la hora de hablar de innovación, de contarlo y además de convencernos, sin duda alguna. Ha trabajado en 5 continentes. Es uno de los mayores expertos mundiales en branding. De hecho, es conocido como Mr. Branding. Es un placer tenerle y va a ser un placer escuchar a Andy Stallman. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Un honor estar aquí hoy y, como decía en el video, qué bueno que una gran idea como eTalks hoy sea una gran realidad. Así que enhorabuena a todo el equipazo de Prensa Ibérica por hacer estas ideas reales y por reunirnos también, por empezar a reconectar con esto que tanto ansiamos y que hoy es una realidad. Vamos a poner la presentación aquí en la pantalla, en este entorno maravilloso. Va a ser muy difícil competir contra lo que tengo aquí atrás, pero haremos todo lo posible. Lo primero es, los invito a que saquen una foto de la pantalla y si no sale bien la foto, luego me lo preguntan. Son datos de contacto para poder seguir el debate, porque eTalks ni empieza hoy ni termina hoy. Cada vez que nos encontramos, lo que pretendemos es ser una caja de resonancia para llegar a más personas, a más lugares, a más provincias, a más ciudades y que el debate crezca y se enriquezca. Y el debate crece y se enriquece si ustedes participan del mismo y nos dan devolución, ¿no? Ya que estamos en un entorno marítimo, me gustaría preguntarles ¿qué ven en la pantalla? ¿Alguien reconoce qué animal de mar es este? ¿En voz alta? No es pulpo, es primo del pulpo. ¿Eh? Es un calamar, sí señor, es un calamar. ¿Sí? Nunca en la historia de los calamares una serie hizo más por ellos. ¿Coinciden conmigo o no? Tenemos hoy por hoy una serie que está haciendo por la marca Calamar más que nadie en la historia. Y es increíble cómo de alguna manera cuando hablamos de conectar personas con personas, historias con personas, innovación con personas, vemos que aquellos que rompen moldes y crean historias poderosas, pelín transgresoras si se quiere, pero que decodifican nuestra parte más humana, nos conectan más allá de que estemos en Corea del Sur o en Ámsterdam o en Alicante o en Madrid. Lo interesante de la serie del calamar no es la serie en sí misma, sino que hoy estamos en una conferencia que habla de marketing y de e-business, ¿no? De e-commerce también, ¿no? Y me gusta cuando la gente reacciona rápidamente a las oportunidades. Desde una perspectiva de branding, hoy por hoy en diferentes países del sudeste asiático, marcas de moda, de indumentaria, de accesorios están utilizando este momento importante de la serie para poder generar negocios. Pero ¿qué está pasando en España y qué está pasando en el mercado del e-commerce? Lo primero que hice fue entrar en Google y poner comprar calamares. ¿Sí? Y de todos los que ofrecían calamares, no sé si se ve bien desde ahí, van a ver que hay uno abajo a la derecha que no solamente tiene calamares, sino que tiene imágenes de la serie. ¿Sí? Obviamente la atención va directamente ahí. ¿Cuántas marcas están aprovechando el tiempo real y las oportunidades reales que ofrecen cosas que en apariencia parecen inconexas con nuestro negocio, pero que sin embargo pueden hacer que nuestro negocio crezca y se enriquezca una vez que sabemos aprovechar esas oportunidades? Hoy por hoy se trata de entender que todo está interconectado, que no hay un sector que no esté conectado con otro sector, ni una marca que no esté conectado con otras marcas, ni una audiencia que no esté conectada con otras audiencias. Por eso cuando hablamos de marcas, tenemos que entender cómo deberían actuar en este nuevo ecosistema, donde el offline y el online ya son parte de un mismo ecosistema y no dos mundos separados. La respuesta es, tienen que ayudar a la gente a comprar donde conecta y a conectar donde compra. Y esto significa un cambio de mirada profundo, porque a día de hoy, en pleno siglo XXI, octubre del 2021, hay marcas que dicen, yo soy del online, yo soy del offline, yo hago marketing online, no hay marketing online y marketing offline, no hay branding online y branding offline, no hay comercio online y comercio offline. Hay branding, hay marketing y hay comercio en diferentes canales, utilizando diferentes herramientas o diferentes redes para llegar a diferentes públicos en diferentes momentos, en diferentes posturas o actitudes de compra o de no compra, ¿no? Entonces,
Vamos a dejar de llamar a esto una nueva normalidad, porque de normal no tiene nada. Vamos a llamarlo una nueva realidad. Es una nueva realidad multiplicada por 7.800 millones de personas, con lo cual, dentro del marketing y del branding y del comercio o del business, como dice el título de la ponencia de hoy, lo importante es entender que nuestra audiencia no es un target, no es un grupo, es una persona y una persona. Cada uno de ustedes son mi target. Es importantísimo entender el concepto de innovación como cambio de mentalidad. Mientras mucha gente sigue hablando de Big Data, que es muy importante, lo que necesitamos no son más datos, sino una mentalidad nueva para enfrentarnos a esta nueva era. E insisto en este concepto, estos encuentros, estas propuestas de valor que pone Prensa Ibérica sobre la mesa, lo que buscan no es solamente juntarnos y que compartamos, sino verdaderamente provocar que la innovación fluya más aquí en España. Esta innovación que ve como lo más protagonista que tenemos adelante nuestro son las herramientas tecnológicas. Sin embargo, ¿qué es lo más importante? El ser humano. Quizás podamos empezar a migrar de una sociedad smartphone-céntrica a una sociedad mucho más humanocéntrica. Entender la diferencia entre canal y herramienta y entender el concepto de objetivo, persona, cliente, audiencia, o como me gusta decirle a mí, cuando tu marca es muy buena, muy querida, muy admirada, ya no tenés clientes, sino que tenés creyentes. Tenemos generaciones como la Z y las que vienen después, que vienen con nuevas actitudes y comportamientos que tenemos que empezar a entender desde ahora mismo. Muchos directores de marketing, muchos directores generales se sientan en una mesa y tú le preguntas, ¿sabes lo que es Twitch? No. ¿Sabes lo que es Ibai Llanos? No. ¿Sabes lo que es Discord? No. ¿Sabes lo que es League of Legends? No. ¿Sabes lo que es Fortnite? No. Muchachos, o cambiamos al director general, o cambiamos al director de marketing, o los cambiamos a los dos. Porque no se trata solamente de entendernos a nosotros, se trata de entender lo que viene después. Los cambios llevan tiempo y por eso es importante adelantarlos a los tiempos. Y cuando hablamos del humanocentrismo y cuando hablamos de la atención al cliente, del servicio al cliente, de la relación con el cliente, eso no es un departamento. Esos son todos, desde el presidente o la presidenta hasta el último becario o becaria que acaba de entrar. Todos somos atención y servicio al cliente, porque todos somos marca al final del día. También las nuevas generaciones ya no solamente pasan tiempo en Internet, sino que prácticamente viven en Internet. ¿De qué manera tu marca ha sabido captar esa atención y conectar con ellos? ¿Por qué hoy jugadores de fútbol e influenciadores prefieren hablar con streamers que con algunos periodistas? ¿Por qué estamos viviendo un cambio tan profundo y lo estamos ignorando? ¿Por qué ahora sale Facebook a hablar del metaverso? Eso no es porque el metaverso importa, eso es porque Facebook quiere esconder debajo de la alfombra del metaverso una crisis de reputación, de valores y de ética sin precedentes. No nos equivoquemos, ¿eh? Pero ¿cómo construimos ese sentido de conexión, de sentido de pertenencia y de orgullo? Es la gran pregunta. Porque al final siempre que se habla de clientes estamos pensando en nuestra cabeza en clientes hacia afuera, pero el cliente principal de cualquier marca, ¿dónde está? Hacia adentro. El cliente interno es el cliente más importante. Cuando vos te das cuenta de este momento de gratificación instantánea, donde todo dura nada, donde todo es una story de Instagram, donde todo viene y se va, poder entender la importancia de crear relaciones basadas en amor, confianza, autenticidad y lo genuino es muy importante. Para mí ya no hay más generaciones, alfa, X, Z, Y, baby boomers, los silver surfers, etcétera, etcétera. Para mí hay una sola generación que es la generación Netflix, que es la generación de las personas que quieren lo que quieren, como lo quieren, cuando lo quieren. Y en eso somos todos más o menos parecidos. Ahora bien, una cosa es la compra fácil, sencilla, y que me la traen a casa, y otra cosa es cuando quiero vivir una experiencia o compartirla. Podríamos estar ahora sentados en nuestra casa viendo esto por streaming, o podemos estar acá mirándonos a los ojos, eventualmente tomando luego un café o un vino, o dándonos un abrazo. ¿Eso se puede reemplazar por una pantalla? Está claro que no. Entonces, esta disputa entre el business tradicional o analógico y el e-business es una disputa que solo ocurre en la mente de algunas personas. Lo cierto es que hoy el e-business es también business. Porque las marcas que no están on más off están out.
Y esto ya es impepinable, esto es así, ya no es ni siquiera la opinión de Andy Stallman, es una realidad. Y también durante la pandemia hemos aprovechado para hablar con líderes de opinión, influenciadores de los 5 continentes, 50% hombres, 50% mujeres, para reflejar un poco lo que es la población mundial, y casi todos coinciden en lo más importante. Cambian algunos hábitos de compra, abrazamos lo digital porque lo redescubrimos, nos queremos reconectar con lo humano, somos más conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente. Pero nadie habla de revolución, porque no ha habido una revolución. Lo que está habiendo es una evolución, una transición bastante acelerada en algunos campos, bastante lenta en otros, de lo que éramos hacia donde estamos. Esto es una foto que saqué en Ámsterdam hace un par de semanas. ¿Qué pasa si nos proponemos en el mundo de la empresa, de los medios, la sociedad, en el mundo de las organizaciones, la academia, el gobierno, en love mode? En vez de modo avión, modo amor. ¿Hay algo más poderoso para la definición del ser humano que poder amar y ser amado? ¿Hay algo más aspiracional que ser querido por otra persona o por otra marca para sentirme importante? ¿O seguimos bajo la dictadura de los likes? Que al final del día es la dictadura de lo efímero, es algo que no dura nada, que no aporta nada, que no proporciona nada. Entonces, si recuperamos el concepto de volver a conectar emocionalmente de una manera genuina, honesta, auténtica y diferenciadora con nuestros clientes internos y externos, la oportunidad de crecer y desarrollarnos es importante. En definitiva, las marcas más humanas son más rentables. Si las marcas más humanas son más rentables, ¿seguimos poniendo el foco en la tecnología o empezamos a poner el foco en las personas? Más de la mitad de la población mundial afirma, no es la opinión de Andy, esto es más de la mitad de la población mundial, creemos más en el rol de las empresas para cambiar el mundo a mejor. Entonces, si eso es lo que cree la mayoría de la población, yo agrego, si seguimos creando marcas mejores, y para eso está el branding y está el marketing, vamos a tener empresas mejores, que son en las que creen los ciudadanos del mundo para mejorar el mundo. Si tenemos empresas mejores, la sociedad va a mejorar. Si todas nuestras sociedades mejoran, en conjunto tendremos un mundo mejor. Dicho de otra manera, si nuestras marcas mejoran, nuestro mundo mejora. Por eso es tan importante el branding y el marketing. Esto no va de logos o de publicidad o de campañas puntuales. Esto va verdaderamente de cambiar el mundo, de impactar en el mundo de una manera trascendente, ya ni siquiera para nuestra generación, aunque sea por respeto, por cariño, para dejar un mejor legado a nuestros hijos. Entonces, si dentro de este cambio aprendemos que las marcas ya no están solamente en este negocio de vender productos, ofrecer servicios, sino de cambiar la sociedad a mejor, nosotros también como sociedad tenemos que asumir nuestro rol y nuestro compromiso dentro de este gran cambio profundo que vivimos. Pero también cuando hacías la introducción hablabas de beneficio, y acá creo que el matiz es muy pertinente hacerlo. Cuando hablamos de marcas con propósito, o marcas con valores, o marcas éticas, o marcas comprometidas, no estamos hablando de marcas que tienen que perder dinero. ¿Por qué? Las marcas, cuanto más dinero ganan, más recursos van a tener para mejorar el mundo, con lo cual propósito y beneficio van de la mano. No es una disputa entre lo uno o lo otro. Ah, no, es que si soy una marca ética, entonces no gano dinero. Si soy una marca sostenible, entonces no gano dinero. Eso es bullshit, eso no es así. Marcas muy sostenibles, muy éticas, muy transparentes y muy humanas están ganando mucho dinero, y eso nos podemos referir a un montón de fuentes y comprobarlo. Y también les quiero regalar para mí un concepto muy potente, que es el concepto de los tótems. Hace más de 12.000 años nuestros ancestros se reunían alrededor de estos elementos, a veces naturales, a veces artificiales, que nos brindaban protección, sentido de pertenencia, seguridad, pero que nos hacían sentir parte de algo más grande que el individuo, el grupo, el clan, la tribu. Hoy por hoy, si traemos esos conceptos a la actualidad y usando esta analogía, los tótems postmodernos son esas marcas en las cuales confiamos porque nos protegen, nos dan seguridad, confiamos en ellas porque asumen ese rol de embanderar causas o de impactar no solamente positivamente en el medio ambiente, sino sobre todo en la sociedad y las personas, ¿sí? Porque el planeta se va a terminar cuidando solo. Lo que no se va a cuidar solo somos nosotros si nos seguimos descuidando tanto. Al final, ¿cómo se comprometen las marcas con causas para movilizar a los creyentes, a los ciudadanos, a los usuarios, a los clientes, para poder impactar positivamente, insisto, no solamente en vender productos, sino en mejorar la sociedad? Si mi marca se compromete, mis clientes se movilizan y al final, como resultado de esta relación, genero transacciones y no al revés. Si cambio el mundo, gano dinero. No, gano dinero para cambiar al mundo.
Acabando, estamos por empezar la COP26. Tristemente, el mundo ha puesto en la mochila de una chica de ahora 17 años la voz del cambio climático, una cosa por revisar. Vemos cómo en el marketing hay marcas poderosas que vuelven y regresan y se conectan con la moda y con canales que eran impensados hasta ahora. Y también hemos descubierto y comprobado que es muy distinto conocer una marca que sentir una marca. Y la gran diferencia está entre el comportamiento y el compromiso. Si podemos conseguir que los clientes sean creyentes, habremos conseguido cosas muy importantes. Y lo más importante para terminar: a principios del siglo XX, Netflix estaba en serios problemas económicos. El siglo XXI, perdón. Tenía una deuda gigante y fue a Blockbuster a vender su compañía. Por $500 millones la vendía. ¿Saben lo que le dijo Blockbuster? No te compro. Hoy Blockbuster tiene una tienda, Netflix vale como $60.000 millones. Cuando estés, como decía Winston Churchill, en medio del desierto, no te detengas, sigue siempre adelante. Aunque estemos en medio del desierto, él decía el infierno, no nos paremos nunca, sigamos siempre adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días.